Imagina por un momento estás tumbado en una tumbona en alguna playa del océano, observando cómo las olas acarician la arena, mientras las gaviotas vuelan despreocupadas en el cielo. Para ti, es la postal perfecta de unas vacaciones ideales. Pero para el piloto de un avión que está ganando altura sobre ese mismo aeropuerto, esas mismas aves son una de las fuerzas más impredecibles y peligrosas de la naturaleza. La colisión de un ave con un avión, o bird strike, es una situación que parece imposible, hasta que sucede. Pero en el mundo de la aviación ocurre miles de veces al año. Y el escenario más crítico es cuando el pájaro no impacta contra el resistente cristal de la cabina, sino directamente en el corazón del avión, su motor a reacción. ¿Qué pasa realmente en ese momento dentro de ese sistema de ingeniería ultra costoso? ¿Se convierte en un amasijo de chatarra? ¿O la tecnología está preparada para semejante impacto? Hoy no vamos solo a desmenuzar teóricamente esta situación, vamos a adentrarnos en las entrañas de la turbina para entender la batalla que se libra entre la fuerza de propulsión y la masa viviente. Descubrirás el mecanismo de ingesta, qué le ocurre al ave y al motor durante el impacto a velocidades supersónicas. Las consecuencias reales, desde una simple aboñadura hasta la pérdida total de empuje y aterrizajes de emergencia que luego aparecen en las noticias. Y lo más importante, las medidas de prevención, desde repelentes de alta tecnología hasta halcones suicidas. Esta es la historia de cómo una vida frágil desafía a un titán de la ingeniería, y de por qué, a pesar de toda su aparente vulnerabilidad, los vuelos modernos siguen siendo el medio de transporte más seguro. Abróchense los cinturones. Empezamos. Seamos claros, la imagen de un pájaro contra avión parece una lucha desigual. Piensas, ¿qué daño puede hacer un kilo de plumas y huesos contra decenas de toneladas de aluminio y titanio? Pero he aquí la paradoja. En este encuentro, es el pájaro el que se convierte en un proyectil destructivo. ¿Por qué? Todo se reduce a la física que ocurre en la entrada del motor en fracciones de segundo. Ponte en el lugar del pájaro. Estás volando en el cielo y, de repente, una montaña de acero con un orificio rugiente se dirige hacia ti. Ese no es un simple agujero, es un motor turboventilador, una aspiradora gigante que succiona toneladas de aire por segundo. Tu velocidad de vuelo y la velocidad del avión se suman. Y ahora, añádele los álabes del compresor girando a varios miles de revoluciones por minuto. Encontrarse con ellos es como ser lanzado contra una cuchilla giratoria de varias toneladas de peso. Ahora, la vista desde la cabina del piloto. Escuchas un golpe sordo. ¡Bam! No es un simple ruido. En ese momento, un pájaro de 1 kilo volando hacia ti a 300 kilómetros por hora adquiere una energía comparable a la de un proyectil de cañón. Su cuerpo, compuesto principalmente de agua, se comporta casi como un fluido bajo una presión monstruosa. No solo se corta, explota, enviando una onda de choque contra los primeros y más vulnerables álabes del ventilador. Y entonces comienza la reacción en cadena. El primer impacto lo reciben los delgados álabes de titanio. Se doblan, se astillan. Los fragmentos del pájaro y de los mismos álabes vuelan más adentro, hacia las entrañas del motor, el compresor de alta presión. Desequilibrio. Las partes giratorias del motor ahora están desbalanceadas. Se genera una vibración brutal que el piloto siente con todo su cuerpo. Una avalancha de problemas. Los álabes dañados ya no pueden comprimir el aire eficientemente. Cae el empuje, puede verse interrumpido el flujo de combustible o incendiarse el aceite que ha fugado. Y bien, ¿qué importa?, dirás. ¿Un golpe y ya está? Los motores modernos son auténticos luchadores. Están diseñados para soportar esta sorpresa. Antes de ser instalados en el ala de un avión, cada motor pasa por pruebas extremas. Se lo enciende a máxima potencia y se le disparan pájaros con un cañón neumático especial. El criterio principal del éxito es este. El motor debe sobrevivir. Puede que vibre, eche humo y funcione con potencia reducida, pero no debe hacerse añicos ni desprenderse del ala. Su diseño está hecho para absorber el impacto y contener todos los daños dentro de su robusta carcasa. Pero hay un detalle que lo cambia todo. Un solo pájaro es un incidente desagradable, pero una bandada, eso ya es un escenario de catástrofe. Imagina que varios de esos proyectiles entran uno tras otro en el motor. Las probabilidades de que pueda soportar tal ataque se desploman.
¿Y si los pájaros impactan en ambos motores a la vez? Es precisamente este riesgo el que obliga a los ingenieros y a los servicios aeroportuarios a tomarse a los pájaros con tanta seriedad. Escenario. Tenemos problemas, pero los solucionaremos. Es la falla de un motor. Los aviones modernos están diseñados para completar el despegue y el vuelo de forma segura con el motor de restante. Para la tripulación, esto significa declarar una emergencia inmediatamente, trabajar con una lista de verificación previamente memorizada, estabilizar la aeronave, reducir la potencia del motor dañado, posiblemente apagarlo y asegurarse contra incendios. Después, el retorno de emergencia al aeropuerto de salida o el aterrizaje en el aeródromo adecuado más cercano. Es una situación compleja, pero rutinaria para pilotos bien entrenados. Escenario: la lucha por cada segundo. Es la falla de ambos motores. Un escenario extremadamente raro, pero muy peligroso, especialmente a baja altitud durante el despegue. El avión se convierte en un planeador pesado. La tarea de la tripulación es encontrar inmediatamente un lugar para aterrizar e intentar reiniciar los motores en el aire, si la altitud y la velocidad lo permiten. Cada segundo se dedica a calcular la trayectoria, intentar restaurar el empuje y buscar cualquier oportunidad de salvación. Así que la próxima vez que veas un avión despegando, recuerda, esta máquina titánica no solo asciende al cielo, está atravesando un campo de pruebas invisible para nosotros, donde incluso el más pequeño rival al lado puede poner a prueba su fortaleza como nunca imaginas. El estándar es la capacidad de digerir el impacto de un pájaro de hasta 3.5 kilos, un ganso o una cigüeña promedio, sin consecuencias fatales. Pero la pregunta principal es, ¿se puede evitar invitar al pájaro a comer? Resulta que sí. Y las soluciones aquí pueden ser simplemente geniales. Una de las más elegantes es el sistema de rodillos de protección en la toma de aire. Se ve como un marco enorme con bobinas giratorias colocadas en ángulo. El principio de funcionamiento es ridículamente simple. El pájaro no choca contra una pared fija, sino que se encuentra con estos rodillos giratorios. Actúan como un tobogán en un parque infantil. El pájaro simplemente se desliza hacia un lado, quedando vivo e ileso, y el motor continúa su trabajo sin siquiera notar la visita. Por supuesto, también hay métodos más clásicos, como redes y carenados especiales. Pero aquí, los ingenieros deben actuar como joyeros. Una red demasiado poderosa interrumpe el flujo de aire y el motor comienza a pasar hambre, perdiendo empuje. Por eso, cada dispositivo así se calcula con precisión milimétrica, creando una barrera invisible que debilita el flujo de succión lo suficiente como para que el pájaro no sea arrastrado adentro, pero sin privar al motor de su preciado aire. Seguro que has visto la película El Factor Humano o Sully con Tom Hanks. No es una invención de Hollywood, sino el ejemplo perfecto de lo que describimos. En 2009, un Airbus A320 de US Airways chocó con una bandada de gansos canadienses justo después de despegar. Ambos motores fallaron instantáneamente. El capitán Chesley Sully Sullenberger tomó la única decisión correcta: realizar un amarraje de emergencia en el río Hudson. Las 155 personas a bordo sobrevivieron. Este caso es el ejemplo por excelencia de lo que puede hacer una bandada de aves grandes y de lo que son capaces unos pilotos bien entrenados. Curiosamente, la mayor amenaza no son las águilas o los halcones, sino, por extraño que parezca, las gaviotas. Estas aves oportunistas y audaces suelen rondar los aeropuertos en busca de comida y no le temen en absoluto a los gigantes ruidosos. Las aves pequeñas como los estorninos normalmente se queman al pasar por el motor sin causar daños críticos. Pero el impacto de un ganso, un cisne o un pelícano es ya una situación de emergencia de primer nivel que exige una actuación inmediata y precisa de la tripulación. Las estadísticas son tranquilizadoras. Los incidentes graves con fallo total de motores por culpa de aves son muy poco frecuentes. Las autoridades de aviación y aeropuertos libran una guerra constante contra las aves, las ahuyentan con sonidos, láseres y entrenando aves rapaces. Los ingenieros realizan pruebas extremas, disparando cadáveres de aves contra los motores con cañones especiales. Pero el hecho es innegable. El impacto de un ave grande es una de las amenazas más serias en el aire. Es capaz de convertir en un instante el mecanismo más complejo en un montón de metal inservible.
Afortunadamente, gracias a los exhaustivos entrenamientos de las tripulaciones y a los procedimientos bien establecidos, incluso una situación tan extrema suele tener un final feliz. Lo más importante es la sangre fría del piloto y el seguimiento al pie de la letra de las instrucciones, que, sin exagerar, hacen auténticos milagros. Imagina que un aeropuerto es un gigantesco prado perfectamente cortado. Comida, insectos, roedores, restos de basura, agua, zanjas de drenaje, charcos y una ausencia total de depredadores naturales. Para las aves, esto no es un aeropuerto, es un resort todo incluido de 5 estrellas. Y nuestra tarea es hacer este lugar lo más inhóspito posible. ¿Cómo? Vamos a desglosarlo. Uno de los métodos principales es la bioacústica. Por el perímetro de la pista hay altavoces que no tocan música clásica, sino que transmiten en lenguaje pájaro. Gritos de alarma de otras aves, graznidos de halcones, sonidos de disparos. Son señales de peligro a las que las aves reaccionan instintivamente huyendo. Es como si entraras a un café y escucharas gritos de ¡fuego! Y ¡corran! Se te quitaría el apetito al instante. Pero las aves no son tontas. Rápido se dan cuenta de que el halcón que grita desde el altavoz es un engaño. Ahí entran en juego los cañones de propano. Estos no imitan nada, simplemente crean una explosión ensordecedora, comparable a un disparo. Es un sonido agresivo, al que es imposible acostumbrarse. Imagina que cada 10 minutos una puerta se eslampea justo al lado de tu oído. ¿Te darían ganas de pasar el rato ahí? Pero las aves no son tontas. Rápido se dan cuenta de que el halcón que grita desde el altavoz es un engaño. Ahí entran en juego los cañones de propano. Estos no imitan nada, simplemente crean una explosión ensordecedora, comparable a un disparo. Es un sonido agresivo, al que es imposible acostumbrarse. Imagina que cada 10 minutos una puerta se eslampea justo al lado de tu oído. ¿Te darían ganas de pasar el rato ahí? Si el sonido no funciona, es hora de atacar los ojos. Para eso se usan espejos giratorios y cintas reflectantes. Crean destellos y reflejos caóticos que desorientan y asustan a las aves. Es como quedarte atrapado en una discoteca con el estroboscopio fallado. La diversión se acaba rápido. Pero la verdadera guerra de alta tecnología se libra en el aire. Los espantapájaros han sido reemplazados por drones depredadores. No solo zumban, pueden imitar el comportamiento de una bandaga de halcones, creando la ilusión de una amenaza mortal. Y las buenas y viejas cometas con forma de halcón funcionan como un espantapájaros 2.0, volando constantemente en los límites del aeródromo. El método más natural y efectivo son las aves rapaces. Algunos aeropuertos tienen su propio equipo de seguridad formado por halcones y cetreros entrenados. Su simple presencia es suficiente para que los gorriones y palomas prefieran buscar otro lugar para su picnic. Esta es la primera división de la gestión aviar. Y cuando llegan las épocas de migración, primavera y otoño, se implementan medidas reforzadas. Equipos operativos se despliegan por las pistas con unidades móviles que combinan sonido y luz. En casos extremos, se utilizan pistolas de bengala señuelo. No dañan a las aves, pero con un poderoso ataque de luz y sonido, las obligan a retirarse. Podrías pensar, vale, ¿y cuál es el mejor método? Que compren halcones y problema resuelto. Pero la paradoja es que ningún método funciona a la perfección y para siempre. Las aves se adaptan. Hoy les asusta el cañón de propano. Y al mes siguiente, están haciendo un nido a 3 metros de él. Por eso el principio clave es el enfoque integral. El sonido desorienta, la luz ciega, los drones atacan desde el aire y los halcones recuerdan la amenaza natural. Juntos, crean un entorno donde las aves simplemente se sienten incómodas. Es como un sistema de seguridad. Una cerradura está bien, pero 10 cerraduras diferentes son seguras. Así es como, paso a paso, la aviación reduce los riesgos, transformando el paraíso vacacional de las aves en el punto más poco amigable de su mapa de migración. ¿Y si el choque finalmente ocurre? Antes, el piloto tenía que actuar casi a ciegas, basándose en datos de sensores de empuje y vibración. El futuro ofrece una solución más elegante. Investigadores del Reino Unido trabajan en sensores ligeros e inalámbricos, algo así como una piel inteligente para el avión.
Estos sensores determinan en tiempo real el punto exacto, la fuerza del impacto y, lo más importante, el estado del motor. Es como si después de un pequeño accidente, tu coche escaneara la carrocería y te dijera: «Todo bien, puedes seguir. Ya he avisado al taller para que tengan la pieza de repuesto lista cuando lleguemos». Para el piloto, esto significa poder tomar una decisión informada, continuar el vuelo o realizar un aterrizaje de emergencia, ahorrando así tiempo, combustible y los nervios de los pasajeros. Pero, ¿y si se pudiera predecir el peligro horas antes? El siguiente nivel no es solo ahuyentar, sino predecir. Los sistemas modernos basados en inteligencia artificial analizan gigantescos volúmenes de datos, rutas migratorias estacionales, condiciones meteorológicas, la niebla a menudo atrae a las aves hacia los aeródromos, e incluso los tipos de fauna local. Como resultado, se crean mapas de riesgo dinámicos. La torre de control del aeropuerto del futuro recibirá mensajes como: «Atención, alta probabilidad de llegada de una bandada de gansos desde el noroeste en 2 horas. Se recomienda activar los sistemas bioacústicos en el sector B». Esto convierte la seguridad de reactiva a proactiva. Los métodos tradicionales tampoco se quedan atrás. Los cañones de sonido y los drones que se disfrazan de halcones se integran en una red automatizada unificada, gestionada por la misma IA. Mientras un módulo escanea el cielo, otro actúa de manera dirigida sobre los intrusos. En paralelo, hay una revolución silenciosa en la ciencia de materiales. Los científicos desarrollan materiales compuestos y nuevas aleaciones para los álabes del ventilador que, en lugar de agrietarse, absorben la energía del impacto. Como un blindaje supermoderno. Imagina que el motor recibe no un golpe devastador, sino más bien una colisión elástica tras la cual mantiene su operatividad. El futuro de la seguridad aérea no es un único avance, sino la sinergia de tecnologías. El ojo que todo lo ve del radar, la piel de sensores, la IA que predice el futuro y los materiales de camuflaje, juntos crean un sistema de defensa multicapa. Funciona de manera tan imperceptible para el pasajero que probablemente nunca sepa de su existencia. Y esa es la mejor muestra de su eficacia. Mientras tú solo abrochas el cinturón en tu asiento, todo un ejército de robots y algoritmos ya ha garantizado tu vuelo tranquilo.